Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante como es el uso de nuevas metodologías en la organización. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, a lo largo de los últimos años han surgido pues múltiples metodologías de innovación, entendiéndose como metodología el conjunto de métodos utilizados justamente para impulsar y gestionar los incentivos de innovación. Estas metodologías nacieron pues en la industria del desarrollo del software, ¿no? Cuando claramente las compañías de este sector comprendieron pues que la forma tradicional de trabajo retrasaba mucho la entrega de productos finales, ¿no? Unos procesos basados normalmente en un contrato cerrado con escasa comunicación de los trabajadores conducía pues a entregables, ¿no?, de mala calidad. Bien, cuando en los años 90 surgen las metodologías ágiles, justamente surgen para dar respuesta a las necesidades de la gestión de proyectos en el área de tecnología, ¿no? Nadie en ese entonces podía pues llegar a imaginarse o llegar a pensar que se fueran a convertir pues en una filosofía de trabajo, ¿no? Con un impacto que va mucho más allá del ámbito simple de un desarrollo de software. En el año 2001 se reunieron pues los CEOs de las principales empresas de software, ¿no? Donde pusieron como foco, ¿no?, o claramente le dieron la importancia a prácticas que desarrollaban sus compañías, ¿no? Donde crearon pues el manifiesto ágil, ¿no? Que claramente es aquella metodología, ¿no?, desarrollada justamente para darle pues rapidez y flexibilidad a sus proyectos, ¿no? Y va mucho más allá, ¿no? Habla también de una filosofía que supone pues trabajar una forma distinta, ¿no? Y también de organizarse de manera distinta. De tal forma que cada proyecto se trocea en pequeñas partes que tienen que completarse y entregarse en pocas semanas, ¿no? Entonces hablamos acá de metodologías propuestas justamente bajo nuevos modelos de trabajo que se basan pues en mejora continua, ¿no? Bien, el objetivo justamente es desarrollar productos y servicios de calidad que respondan pues a las necesidades de los clientes, cuyas prioridades pues cambian a una velocidad cada vez mayor, ¿no? Entonces tenemos que aquí hay una relación bastante directa entre equipo, cliente, pero también organización. ¿Qué pasaba antes, no? Cuando se ejecutaba pues proyectos, ¿no? De repente sin el uso de estas nuevas metodologías, ¿no?, de trabajo se encargaban proyectos, ¿no? Y recién al término del proyecto, que incluso podía durar 1, 2 años, ¿no?, meses y años, se daban cuenta de que de repente no eran lo que inicialmente habían pensado, ¿no? Entonces, de allí justamente nace la necesidad, porque era obviamente un tema de demora, ¿no?, en tiempo, eran pues costos más elevados, esperar a que de repente un proyecto acabe, ¿no?, para recién pues ver si es factible o no era factible, ¿no?, si se ajustaba o no al requerimiento y a las necesidades de la empresa. De ahí nace justamente esta necesidad de recurrir, ¿no?, a estas nuevas metodologías que claramente nos dan pues entregables más flexibles, ¿no? Bien. Tenemos que dentro justamente de las metodologías más usadas, ¿no?, vamos a nombrarlas brevemente en realidad, ¿no? Tenemos la que hoy en día pues se maneja mucho, que es el Scrum, por ejemplo, ¿no? Esta metodología permite justamente un trabajo en equipos multidisciplinarios y en cortos periodos de tiempo, ¿no? Se basa en 3 pilares fundamentales, como es pues la transparencia, la inspección y la adaptación a los cambios, ¿no? Y justamente esta adaptación pues a los cambios se da sin importar, ¿no?, la parte del proceso en el que vaya, ¿no? Dan esa flexibilidad de poder hacer el cambio y no importa en qué fase del proceso esté, ¿no? La conjunción justamente de estos 3 elementos permiten obtener mejores resultados, ¿no? Esta metodología se basa claramente en el trabajo de situaciones de roles de trabajo y características de producto, ¿no?, donde el proyecto pues se divide en pequeñas partes, ¿no?, que tienen que completarse y entregarse en plazos cortos llamados sprints.
De esta manera, si hay que realizar cualquier modificación, solo se hace cambios pues en la parte implicada y en muy poco tiempo. Es decir, no esperan a que todo el trabajo acabe para recién hacer los cambios, ni para darnos cuenta si es que de repente hubo algo mal encaminado, sino que conforme avanza, ¿no?, este proyecto, entonces sobre la marcha se van dando cuenta qué es lo que hay que corregir, en qué mejorar y se van cambiando. De esta manera se ahorra pues tiempo, ¿no? Al momento de ejecutar los proyectos, ¿no? Se ahorra dinero también, ¿no? Porque claramente si se termina un proyecto y está mal, entonces todo el dinero está perdido, ¿no? Bien. Tenemos también otra metodología que es bastante usada de Think Taking, ¿no? O pensamiento de diseño. Es el que hemos oído también al mismo ritmo que Scrum también hablar mucho de este tipo de metodologías, ¿no? Bien, destaca por claramente definir pues el problema y luego implementar soluciones, ¿no? Siempre con las necesidades de los usuarios o también de los clientes en el núcleo del concepto de desarrollo, ¿no? Este proceso se centra justamente en la necesidad de encontrar, entender, crear, pensar y hacer, ¿no? El proceso de diseño de pensamiento implica 5 pasos fundamentales. La empatía, ¿no? El definir, idear, prototipar y también probar, ¿no? Bien. Tenemos también otra metodología que hoy en día pues es bastante empleada, que es Lean Taking, ¿no? O pensamiento Lean. Se podría definir como la búsqueda continua de más valor para el cliente con menos desperdicios, ¿no? Eliminando justamente todo aquello del proceso que no aporta valor, ¿no? El pensamiento Lean se compone justamente de 5 principios fundamentales: especificar el valor para el cliente, identificar la cadena de procesos que aportan valor en cada servicio, buscar que el servicio fluya a través de los pasos que crean valor eliminando el desperdicio, permitir que el cliente utilice el servicio cuando lo necesite. Es decir, conforme van avanzando, van terminando, supongamos módulos, ¿no? Y el cliente ya puede hacer uso, ¿no?, de ese tipo de proyectos. Entonces, se van utilizando conforme se va avanzando, ¿no? Bien. Es fundamental entonces definir claramente el valor de un producto o servicio específico desde la perspectiva del cliente final, ¿no? Los resultados justamente se van a orientar a lo que el cliente final pide o solicita, ¿no? De manera que todas las actividades sin valor o residuos puedan pues ser objeto y puedan eliminarse, ¿no? Paso a paso. Bien. Tenemos también Lean Startup, ¿no? Metodología propuesta en el 2008, ¿no? Y se basa justamente en esta metodología que utilizó, recordarán ustedes, la empresa Toyota, ¿no? Lean Manufacturing, ¿no? Donde pues la filosofía de producción ajustada, desarrollada por los años 80, ¿no? Por los años 80, permite justamente reducir el riesgo a la hora de lanzar pues un producto o servicio innovador al mercado, ¿no? Pues se adapta al método Lean Manufacturing, al desarrollo pues de las tareas propias de una startup, ¿no? Y utiliza como medida justamente de progreso el concepto de aprendizaje validado, ¿no? El principio es en realidad bastante sencillo, todo parte de una idea que se tiene que validar en el mercado, ¿no? Entonces, pues se crea un prototipo, un producto mínimo viable para lanzarlo cuanto antes al mercado. El objetivo justamente es poder medir los resultados para poder aprender, insistir en lo que funciona y abandonar lo que no funciona, ¿no? Bien. Tenemos también Project Management, ¿no? Que tiene pues el objetivo de establecer los estándares de la dirección de proyectos, ¿no? El proceso como tal está compuesto por todas aquellas actividades interrelacionadas que deben ejecutarse para poder pues obtener el producto o prestar el servicio, ¿no? Y se estructura en 5 pasos, ¿no? Tenemos el inicio, la planificación, la ejecución, la supervisión y control y cierre,
¿no? Utilizar esta metodología es de gran ayuda para la gestión pues, de proyectos innovadores con alto grado de complejidad, incertidumbre y también de costos elevados, ¿no? O elevados presupuestos, ¿no? Bien, tenemos también la metodología Six Sigma, ¿no? En muchas organizaciones, pues, simplemente significa una medida de calidad, ¿no? Que se esfuerza por la perfección cercana. Sin embargo, Six Sigma es una metodología, pues, basada en datos para llevar a la calidad hasta niveles próximos a la perfección, ¿no? Estos datos están rigurosamente medidos, pero también analizados, justamente para identificar, pues, las fuentes de error, ¿no? Las causas raíces de problemas y las formas de eliminarlas, generando claramente mayor satisfacción del cliente y también ahorros económicos, ¿no? Entre sus principios o sus principales principios en realidad destacan el enfoque al cliente centrado en procesos, ¿no? Y la lucha contra la variación. El método aplicado, ¿no? Se aborda, ¿no? El definir, medir, analizar, mejorar, controlar, ¿no? El tema de la aplicación y de los proyectos paso a paso, ¿no? Bien. Desde este modelo se recogen, pues, justamente las competencias que subyacen a los principios fundamentales de Manifiesto Ágil, ¿no? Nos permiten estas metodologías ágiles, justamente, conocer, ¿no? El nivel de ajuste de los profesionales, así como determinar qué planes de acción y desarrollo serían necesarios llevar a cabo, ¿no? Con el objetivo, pues, de ayudarles a adaptarse con eficacia a las nuevas necesidades de la organización. En base a todas las metodologías, claramente hay más, ¿no? Hemos citado solamente a las que son más usadas, ¿no? Todas las metodologías que hemos visto anteriormente tienen un punto fundamental. Todas pues tienen como centro, ¿no? Y como objetivo centrarse en el cliente, ¿no? De allí es que ellos proceden con las modificaciones y con los cambios requeridos, ¿no? Para, pues, el logro de objetivos, qué cosa es lo que quieren lograr con determinado proyecto, pero todo se basa en lo que el cliente así requiere, ¿no? Para esto, claramente, se necesitan muchos factores importantes, o se tienen en cuenta, en realidad, muchos factores importantes, como es, pues, la comunicación, la gestión, pues, efectiva, la influencia, ¿no? El trabajo coordinado o conectado. En ese sentido, ¿no? Es importante indicar que estas metodologías trabajan, ¿no? Desde el ámbito pues, flexible, ¿no? Donde hay autonomía, donde hay resiliencia, ¿no? En el caso se requiera pues, modificar, volver a empezar, el aprendizaje pues, continuo y se orienta claramente a la excelencia, ¿no? Bien. ¿Cuál es el reto justamente para implementar una cultura ágil en las organizaciones? Bien, para construir justamente una cultura ágil dentro de la organización es necesario afianzar los cimientos desde una definición pues que esté clara, alineada justamente a las políticas de recursos humanos, ¿no? Por lo que tener como base un modelo de competencias ágiles sobre la que podamos articular diferentes procesos, ¿no? De gestión de talento puede ser una clave, ¿no? Que claramente puede permitir garantizar el éxito y la implementación en las organizaciones. Bien. En base a los principios que justamente rigen estas metodologías, ¿no? Los principios y valores en los que se basan justamente las metodologías ágiles tienen como principal característica realizar entregas rápidas, ¿no? ¿Qué pasaba cuando se desarrollaban proyectos anteriormente? Había que esperar meses, habían que esperar años, incluso para pues obtener, ¿no? El resultado final de los proyectos. Sin embargo, con el uso de estas metodologías, como ya les indicaba al inicio, se puede hacer uso, ¿no? De los entregables por partes, ¿no? Por partes seccionadas, ¿no? Entonces, se busca justamente dentro de estos principios por algo el nombre, ¿no? Metodologías ágiles, el que las entregas pues sean rápidas, ¿no? El que se obtenga ya productos, aunque sea por partes, pero funcionando. No esperar a que acabe todo el proyecto para que recién pongamos en funcionamiento,
¿no?, lo que estamos requiriendo, ¿no? Entonces los principios justamente se basan pues en la justificación comercial, el aprender de la experiencia, ¿no?, en definir roles y responsabilidades también, ¿no?, en la gestión por fases. No requerimos que el proyecto esté culminado en su totalidad, sino que conforme van avanzando y van acabando, ya se hace uso, ¿no?, de los productos o de los entregables. Tenemos también la gestión por excepción, ¿no?, el enfoque en los productos y la adaptación al entorno del proyecto, ¿no? Supóngase que de repente, por términos de coyuntura, de repente, ¿no?, estamos ahorita aún en pandemia, probablemente con un rebrote, cambie, ¿no?, parte de la dinámica de estos entregables. Entonces, justamente la flexibilidad que tienen es la implementación de estas metodologías va a lograr, ¿no?, que el producto o el entregable se adapte y se cambie sin importar en qué fase del proyecto se encuentre, ¿no?, en qué fase esté en este momento, ¿no? Entonces, si por A o B se tiene que cambiar algo, se cambia inmediatamente, ¿no? Estamos sobre el curso, entonces permite ese nivel de flexibilidad, ¿no?, de adaptación justamente al entorno, ¿no? Bien. ¿Cómo ser una compañía ágil, ¿no? Es indispensable, es imprescindible el cambio de mindset, ¿no? Un elemento clave de la metodología ágil justamente es la responsabilidad, ¿no?, para adaptarlo, ¿no? Claramente es importante hoy en día, pues, asumir el hecho de que el asumir este tipo de metodologías tiene que darse a nivel organizacional, ¿no? Desde los altos directivos, pasando por el área de recursos humanos, que tiene que concientizar también al personal que tenga que estar pues a cargo, ¿no? Bien. Entonces, es indispensable 4 puntos importantes, justamente, ¿no? Es imprescindible justamente el cambio de mindset, ¿no?, la transformación que tenga, ¿no?, en recursos humanos, el implicar a los empleados que justamente se van a ver pues beneficiados o incluso que tienen aportes para la elaboración de estos productos, y el cambio de cultura pues respetando las creencias que son establecidas. Entonces, si vemos no solamente la importancia, ¿no?, del uso de estas nuevas metodologías recae solamente sobre el área, ¿no?, que va a hacer uso de estos productos o de estos entregables, sino es un compromiso, ¿no?, a nivel pues organizacional, ¿no? Bien. ¿Cómo van las cifras en Perú con respecto a la adopción de estas nuevas metodologías, ¿no? Bien, hasta el 2018, esta es justamente una data, hasta el 2018, que indica pues que el uso de metodologías ágiles en las organizaciones se daba hasta ese entonces hasta en un 40%, ¿no? Y de forma tradicional, esperando que los proyectos acaben, de repente no teniendo en consideración eh, el hecho de poder cambiar inmediatamente, se encuentra un error, se daban aún en un 60%. Entonces, el tema de metodologías ágiles, como que todavía el peso se inclina sobre adoptarlas, pero en menor medida, ¿no? De repente, en contraste con Colombia, que viene adoptando un poco más, ¿no? Brasil también, que ya viene poniéndose a la par, ¿no?, mitad y mitad de repente, y bueno, Chile, ¿no?, que aún hasta el 2018 no adoptaba mucho el tema de metodologías ágiles, ¿no? Razones para adoptar justamente este tipo de metodologías, ¿no? La reducción de tiempo, ¿no?, mejorar claramente la calidad, ¿no?, impulsar la productividad, ¿no?, implementar la transformación digital. Se reducen costos de proyectos claramente al poder hacer los cambios de forma inmediata, no esperar de repente a que termine todo pues el proyecto para recién darnos cuenta que algo está mal, ¿no? Claramente influye mucho en los costos.
mejorar justamente la gestión de riesgos y el control pues del ROI, ¿no? Del retorno de inversión es importante, ¿no? Bien. ¿Cómo aplicar la metodología ágil en la familia? ¿Se podrá aplicar? ¿No? Esa es la pregunta. Hablamos de metodologías ágiles, hablamos de organizaciones, de empresas, pero no sabemos si esto lo podemos utilizar de repente de forma cotidiana. ¿Creen ustedes que sí? Claro que sí, ¿no? Un elemento clave, como ya les indicaba, ¿no? Dentro del tema pues, de metodología ágil es la responsabilidad. Recordemos que en medio de esta situación, por ejemplo, de pandemia, todas las familias se han visto afectadas, ¿no? Porque a la par, pues, de estar trabajando en casa, teníamos, pues, tenemos la responsabilidad del trabajo, pero a la misma vez tenemos la responsabilidad también de los hijos, ¿no? Entonces, como que era, como que se ha dado todo este tema de aislamiento, ¿no? Una nueva forma de convivencia. Pero esa nueva forma de convivencia también pues trae a veces algunos problemas, ¿no? A veces generan bullas. Entonces, cuando las reglas no están bien claras, es allí donde empiezan pues los problemas, ¿no? Bien, justamente para adaptarlo al hogar, ¿no? Y trasladándolo al ámbito pues familiar, se hizo un estudio en Estados Unidos sobre cómo se podría mejorar mediante la aplicación, ¿no? De la metodología ágil en la familia, ¿no? Se me han dado cuenta que en muchas familias, por ejemplo, ya los niveles de estrés pues eran muy altos, porque a veces las mascotas pues ladraban, los chicos hacían bulla, los padres no podían concentrarse. Entonces, dentro de este ámbito de estudio se estipuló pues que es importante, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Crear una lista de tareas matutinas en la que cada niño deberá marcar las que ya va realizando. Entonces, va viendo un orden, ¿no es cierto? Entonces, la semana justamente que se introduce esta lista de rutinas matutinas dentro de casa, se redujeron, por ejemplo, en este estudio se determinó que se redujeron los gritos, ¿no? Porque ya cuando empiezan a pelear, todo el mundo empieza a gritar. Entonces, se dieron cuenta, ¿no? Que aplicar este tipo de metodologías realmente sí era beneficioso, ¿no? Entonces, se estipulaba pues una lista de tareas para los pequeños de casa, ¿no? Y conforme se iban cumpliendo, iban haciendo check, check, check. Y eso pues mejoraba de repente el ámbito familiar, ¿no? Pero se dieron cuenta también que el verdadero pues cambio no vino hasta que hubo las reuniones familiares. Otro punto importante dentro de este ámbito de aplicación de metodologías ágil es justamente las reuniones que empezaron a ser pues familiares, ¿no? En la metodología ágil el equipo se autogestiona, tienen retroalimentación constante, sesiones diarias de actualización y comentarios semanales. La familia justamente, o las familias que en realidad pasaron por este estudio, decidieron incorporar este nuevo hábito a su rutina mediante una reunión pues, familiar por semana en la que se hacían 3 preguntas importantes, por ejemplo. ¿Qué funcionó bien en nuestra familia esta semana? ¿Qué no funcionó bien en nuestra familia esta semana? ¿En qué aceptaremos trabajar esta semana? ¿No? Cuando incluyeron este sistema al hogar, ¿no? Las familias notaron que en poco tiempo mejoró primero la comunicación. Se disminuyó el estrés e hizo a todo el mundo pues más feliz, ¿no? Dentro del ámbito familiar, ¿no? Descubrieron en ese entonces, ¿no? Que justamente la parte emocional de los hijos, que es casi invisible, ¿no? Para los padres, entre comillas, ¿no? Mejoró mucho también. Y las reuniones familiares les brindaron una oportunidad de descubrir y compartir pues sus pensamientos más íntimos, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la aplicación de la metodología? Tal y como estaba mencionando, ¿no? Una de las partes más importantes, ¿no? Dentro del uso de estas metodologías es la lista de tareas, ¿no? La misma que se le puso a los niños en casa, ¿no? Frente a este estudio.
Entonces, vas a hacer esto, ni bien te levantes, ¿no? Vas a continuar con esto, y conforme iban avanzando en las tareas, pues iban poniendo check porque eran tareas cumplidas. Lo mismo se traslada, por ejemplo, con el uso de las nuevas metodologías, ¿no? O de estas metodologías ágiles, donde permite pues a la familia tomar decisiones en conjunto, que los padres y madres se constituyan como mejores líderes y se incorpora pues la flexibilidad. ¿Dónde se incorpora la flexibilidad? Justamente cuando hacen estas reuniones familiares. ¿Cómo se traslada esto al ámbito organizacional para aplicar la metodología ágil? Que para hacer también estos proyectos, por ejemplo, en las organizaciones, tiene que haber justamente este tipo de reuniones. ¿Para qué se pide estas reuniones? Porque tiene que haber una retroalimentación de forma constante para ver cómo va avanzando el proyecto, si hay algo que mejorar, si hay algo que se está desviando, ¿no? Entonces, lo mismo pasa desde el ámbito también familiar, ¿no? Entonces, la familia, por ejemplo, a tomar decisiones en conjunto, la investigación justamente respaldó el hecho, ¿no? De que encontraron, ¿no?, que los niños aprendieron a planificar su propio tiempo, ¿no? Empezaron a establecer metas semanales y evaluaron pues su propio trabajo, eran sus propios críticos de sí mismos, ¿no? Realizaban sus propias evaluaciones o sus autoevaluaciones, ¿no? Entonces, indicaron también, este estudio lo hicieron científicos de la Universidad de California, donde indicaron pues que con, con estos pasos que empezaron a llevar a cabo, el tema de la planificación, el establecimiento de metas y la evaluación de su propio trabajo, desarrollan pues su corteza prefrontal y otras partes del cerebro que les ayudaba pues a ejercer un mayor control cognitivo de sus vidas, ¿no? Estas llamadas habilidades ejecutivas justamente ayudan con la autodisciplina, evitando distracciones, ¿no? Y evaluando pues los pros y los contras al hacer determinado tipo de elección, ¿no? Al participar en sus propias recompensas y castigos se motivaban de forma intrínseca. Entonces vieron que los participantes, en este caso los niños, ¿no?, ya manejaban un mejor nivel de autonomía, manejaban mejor sus tiempos, tenían autodisciplina porque sabían que tenían que cumplir con tareas, ¿no? Evitaban caer en las distracciones justamente porque sabían que iba a haber o un premio o un castigo. Lo mismo pasa al trasladar este tipo de trabajos a las organizaciones, ¿no? Con el personal que se tiene, los equipos de trabajo también. En el caso de los equipos de trabajo, en las organizaciones no podemos estar detrás, ¿no?, de las personas que conforman los equipos de trabajo. No se puede. Entonces, ahí también tiene que haber, pues, un nivel, ¿no?, al igual que los niños, de autodisciplina, de cumplimiento de metas, de poder planificar bien los tiempos, ¿no? Como segundo punto tenemos los padres y las madres cuando se constituyen como mejores líderes, ¿no? Los equipos empresariales más eficaces no están dominados por un liderazgo pues carismático, ¿no?, como a veces se suele creer. En realidad pasan tiempo hablando tanto con sus pares como con la persona que se encuentre a cargo, ¿no? Se encuentran cara a cara con regularidad y hablan a la misma altura. Entonces, una cosa que funciona en las reuniones justamente familiares es aquel liderazgo, ¿no?, que distribuye la responsabilidad. Entonces, si bien es cierto, los padres son líderes dentro de sus hogares, ¿no?, están distribuyendo la responsabilidad también a los hijos. Lo mismo pasa en los equipos de trabajo. Si bien es cierto, hay un responsable, un cabeza de equipo, ¿no?, también los demás participantes o las demás personas involucradas en aquel proyecto también asumen una responsabilidad importante dentro del equipo, ¿no? Bien, y se incorpora pues la flexibilidad, ¿no? Como padres y madres solemos pensar nuestras decisiones en relación a un futuro, ¿no?, muchas veces lejano incluso, ¿no? Pero, ¿no?, es importante indicar que mientras más flexible van a ser más negociadores con los niños, ¿no? A veces los niños son bastante demandantes. Esto trasladado al ámbito pues organizacional es bastante requerido en realidad, ¿no? Supóngase que yo le digo a una persona, pues,
quiero cambiar esto. Y que la persona se cierre y diga, no, nosotros iniciamos de esta manera y de esta manera la terminamos. ¿Ustedes volverían a contratar con una persona así? Para nada, ¿no? Entonces, estas metodologías justamente nos proporcionan ese nivel de flexibilidad que nos permite cambiar pues los proyectos de acuerdo a la necesidad y de acuerdo también a la coyuntura. Estamos claramente frente a un mundo cada vez más cambiante, donde el ser inflexible nos saca de carrera, ¿no? Nos pone en una desventaja grande, porque hay personas que te van a decir, no, yo no lo hago, porque no puedo, porque no quiero, ¿no? O por lo que fuese, pero hay personas que te van a decir, yo lo hago, ¿no? Entonces, ¿dónde uno va a optar? Donde te diga que sí lo va a hacer, ¿no? Entonces, la flexibilidad hoy en día ha cobrado una importancia de las más grandes, ¿no? Incluso frente al tema, pues, de trabajo remoto. Empresas que nunca habían considerado siquiera trabajar de forma remota, hoy lo ven como la única salida, ¿no? Esto también se da en la aplicación de metodologías ágiles dentro de las organizaciones, ¿no? Bien, un ejemplo de Scrum, ¿no? En la vida cotidiana, por ejemplo, es cuando uno se va a casar, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se va a casar, ¿no? Hace la lista, por ejemplo, ¿no? De todo lo que vamos a necesitar. Y conforme pues vayamos adquiriéndolo, vamos haciendo check, 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 ¿no? ¿Qué más hacemos, no? También tenemos que ver pues cosas como el banquete, ¿no? De repente la ropa de los novios, ¿no? Ahora, si vemos cosas, por ejemplo, como el banquete que involucra varias cosas en realidad, tenemos, por ejemplo, que determinar primero el presupuesto que puede tener la compra de ese banquete, qué cosa me va a incluir, cuál sería el menú variado. Entonces, hablamos acá de una lista de acciones, ¿no? Que se van a ir dando, ¿no? Ahora, un ejemplo bastante claro. Supóngase que yo destino de repente 5.000 soles, ¿no? Al banquete, supóngase, ¿no? Destinamos 5.000. Ok, vamos con ese banquete, es el brindis, es la comida, es el menaje, y en el camino, ¿no? Sale pues y pedí chancho, por ejemplo, un ejemplo, pedí chancho para el banquete, ¿no? Y en el camino sale pues el tema de alguna gripe pues a estos animalitos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo tengo que cambiar el menú, ¿no? Pero lo tengo que cambiar en base a mi presupuesto, en base a lo que yo estipulé al inicio, que son esos 5.000 soles. Entonces, ¿puedo cambiar? O como empresa me voy a hacer inflexible, voy a decir, no, esto es lo que tú pediste y no te puedo dar nada más. No, como empresa tengo que ser flexible. Ok, está bien. ¿Lo quieres cambiar? Ok, te doy otra alternativa de menú, no hay ningún problema, y vamos pues cambiando, ¿no? Entonces, eh, mucho tiene que ver también esta flexibilidad que se da justamente para la implementación de estas nuevas metodologías, ¿no? Bien, vamos a ver casos prácticos, ¿no? Donde se aplican, pues, o donde hacen uso, en realidad, de estas metodologías, porque hay hoy en día muchas empresas que ya hacen uso de ellas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la empresa 3M, ¿no? Donde ellos tienen un programa llamado Flexability, que nos habla, pues, del balance para la vida personal y también para el ámbito profesional, ¿no? Habla de aquel balance que deben tener todos los colaboradores, ¿no? En el ámbito personal y en el ámbito familiar. Entonces, 3M reafirmó pues su compromiso con respaldar una mayor flexibilidad en cómo y dónde trabajar, ¿no? Según los aprendizajes, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Se sabía de que todos los colaboradores de repente no tenían esa facilidad para trabajar desde casa, porque viven de repente en lugares muy pequeños donde el ruido es imposible de evitar, ¿no? Pero se estableció pues este nivel de flexibilidad, ¿no? Y justamente Flexability es un programa para todos los empleados y se puede adaptar según el rol, ¿no? Justamente se buscaba crear una experiencia de trabajo más incluyente y diferenciada que moldeara pues el futuro de trabajo de 3M, ¿no? Se empoderaba
o se empodera, porque se sigue haciendo uso, se empodera a los empleados a ajustar dónde y cómo trabajan, ¿no? De formas que reflejen los roles pues, que son individuales, las circunstancias personales y que impulsen pues, los resultados de negocio y el balance vida-trabajo. Con el fin justamente de continuar creando conciencia alrededor de la importancia de balancear las responsabilidades profesionales con las necesidades personales, se lanzó en el mes de julio del 2020, ¿no? Este año, ¿no? 3M Latam, ¿no? Que es una nueva campaña denominada Work Life Balance. A través de esta iniciativa buscan seguir generando conciencia, ¿no? Y educando alrededor de la importancia de balancear las diferentes facetas de la vida de sus empleados, ¿no? Promoviendo una cultura de respeto e inclusión y ofreciendo pues herramientas y recomendaciones prácticas, ¿no? Reservar y respetar las agendas, hacer mejor uso de la tecnología, delegar, empoderar y colaborar de forma eficiente, ¿no? Entonces, ella buscaba, mediante justamente el uso de estas metodologías, el que sus empleados, a pesar de las circunstancias difíciles de repente para que se conecten desde sus casas, igual sean incluidos, igual vean otras alternativas, de repente les daban la opción a que si no podían estar en ese lugar pequeño, un ejemplo, ¿no? Suban a la azotea y desde allí se podían conectar, ¿no? La idea es que ellos busquen la mejor comodidad que no interfiera ni en su ámbito profesional ni en el ámbito tampoco personal. Bien, tenemos también a la empresa Zara, ¿no? La compañía diseña, produce y lleva a todas las tiendas una colección en menos de 15 días, ¿no? El modelo, justamente fast fashion de Zara, aprovecha los cambios en la cultura y el consumidor, con resultados financieros que no paran de mejorar, ¿no? La clave es el sistema ágil, ¿no? De aplazamiento que consiste en posponer la creación o envío de productos finales tanto como sea posible. Ustedes recordarán que Zara tiene pues una de las mejores cadenas logísticas de distribución y parte de ello se dio por el planteamiento de que empresas como esta, ¿no? O sea, sus competencias, ¿qué hacían, no? Si querían ropa, por ejemplo, la tenían que pedir y las mandaban desde su central, o sea, desde otros países, ¿no? Zara estableció que no, que ellos, si bien querían hacer, pues, pedidos, estos podrían ser confeccionados desde el mismo país donde se realiza la venta y no hacer pedidos para que te lo envíen, para que lo envíen de otros países, ¿no? Bien, entonces, la demanda de productos que tienen pues un ciclo de vida corto, como las prendas de ropa, es muy difícil de pronosticar. No sabemos si una colección tendrá éxito y si los clientes van a pedir o no van a pedir más, ¿no? Las predicciones para un grupo de productos, por lo general, son más acertadas que las predicciones de productos individuales, ¿no? Por ejemplo, es mucho más fácil calcular la demanda total para una gama de televisión, de televisores, ¿no? Que para un televisor de un modelo, tamaño, resolución y una marca en particular, ¿no? En ese sentido, Inditex ha conseguido agilizar, ¿no? Inditex es el grupo de Zara, agilizar al máximo pues su sistema de producción y su logística para llegar pues al cliente en el menor tiempo posible, ¿no? La clave, ¿cuál es? ¿No? ¿Cuál es la clave de toda esta situación? Es justamente el feedback constante que existe entre la sede central y todas las tiendas del mundo, ¿no? Las cuales se encargan pues de mandar información de forma constante sobre qué prendas se venden más, justamente para en base a la demanda hacer la fabricación, ¿no? Los pedidos, ¿no? ¿Qué pasa con otras tiendas? Otras tiendas, claro, de acuerdo a las tendencias, empiezan a sacar ropa, pero muchas veces, y ya se ha visto, ¿no? Que en base a tendencias empiezan a sacar ropa que luego se les queda, ¿no? Porque no es de pedido del público, no es del gusto del público, ¿no? Entonces, Zara empezó pues a ver que esa situación les generaba sobrecostos. Entonces,
hacían pues los pedidos, pero de acuerdo también a lo que el cliente quería, pero en el menor tiempo posible, ¿no? Bien, entonces justamente las tiendas, ¿no? Se abocaron a eso, a darle esa información importante a la central. Ojo que al tener tiendas alrededor del mundo, la demanda varía, no es la misma, ¿no? La ropa que se usa en Estados Unidos, que la que se usa en Sudamérica, que la que se usa en otro tipo de continente, ¿no? Bien, entonces ellos se destacaron mucho justamente con el uso de estas nuevas metodologías, ¿no? Y la clave para que el sistema sea ágil, ¿no? Dentro de esa área es uno de los más posicionados, ¿no? A nivel mundial. Bien, tenemos también a la empresa pues Apple, ¿no? Apple y Google, que son pues los grandes o los gigantes tecnológicos, ¿no? Donde, por ejemplo, en el caso de Google, aplica Scrum, ¿no? El área específica que ha aplicado la metodología ágil, justamente es su servicio de publicidad de Google AdWords, ¿no? Bueno, hoy en día conocido como Google Apps, ¿no? Claramente, ¿no? Se empieza pues, ellos vieron que era necesario aplicar la metodología Scrum a través de 5 oficinas distribuidas en diferentes ciudades, ¿no? Usaron un proyecto llamado MetaScrum, ¿no? En una reunión semanal con todos los relacionados con los proyectos, pero de diferentes áreas. Ellos vieron la necesidad, ¿no? Y la importancia de que al momento de usar o de generar algún proyecto, ¿no? Estos tengan como parte principal y muy importante el que realmente los proyectos estén integrados por diferentes áreas, ¿no? Que tengan distintos puntos de vista y que claramente aporten desde su perspectiva de área, ¿no? Otro aspecto clave para los equipos de Google Apps era justamente la flexibilidad en los plazos de entrega. No se apegaban a una fecha límite establecida por los ejecutivos, sino que se modificaban constantemente las fechas de entrega, considerando pues la efectividad y la calidad del código, ¿no? En Apple, ¿no? Justamente aquello que caracterizó a Apple desde su creación fue la promoción del concepto de innovación. Apple todo el tiempo ha sido una empresa que se ha caracterizado justamente por innovar, ¿no? De forma constante y de forma continua, y de ser sofisticados también al momento de sacar pues sus productos, ¿no? Bien, justamente la marca de la manzana, ¿no? Es importante porque refleja un crecimiento en base a la mejora continua, ¿no? Por este motivo, justamente Apple adoptó pues Scrum desde sus inicios y hasta el día de hoy continúa aplicándolo, debido a que justamente les permite realizar procesos de mejora en tiempos cortos, ¿no? Y incluso en escenarios de incertidumbre, ¿no? Aspectos que continúan pues aplicando Apple, por ejemplo, es la división en pequeños equipos de trabajo, ¿no? En Apple siempre son 2 ingenieros quienes se encuentran dedicados a trabajar en el código de navegador, por ejemplo, para el iPhone. La promoción de reuniones presenciales y cortas para la coordinación de trabajo, ¿no? La comunicación fluida y el feedback que los equipos presenten en esas reuniones es bastante importante para ellos, ¿no? Trabajar en tiempos cortos e iterativos también forma parte, ¿no? De esta cultura que mantiene Apple para la mejora continua. Tenemos también a la empresa PayPal, ¿no? En PayPal los objetivos se revisan cada día, ¿no? Y todos los equipos involucrados justamente echan un vistazo y discuten sobre qué van a hacer, qué han hecho y qué aprendieron el día anterior, ¿no? En el caso de PayPal se combina el código con el contenido. El producto final es una página web que comunica un servicio, pero todo su servicio es inmaterial, no se puede tocar, ¿no? El trabajo más difícil es el de unir justamente la parte técnica, es decir, el código, con la comunicación, ¿no? Lo que la gente puede ver. El proceso que siguen les permite tener una comunicación constante, fluida,
entre los equipos de trabajo y conocer también los objetivos generales de la empresa y la relación, ¿no?, que tienen con los equipos de trabajo, ¿no? Si los equipos realmente están trabajando en base a los objetivos de la organización, ¿no? Bien. Tenemos también al BBVA, que es una de las empresas financieras más fuertes del mundo, ¿no? Se encuentra dentro del ámbito o del rubro bancario, ¿no?, donde pues ellos indicaban que querían mejorar la eficiencia en la implementación en sus estrategias de trabajo, ¿no?, y el desarrollo de soluciones para sus clientes. Entonces decidieron justamente este grupo eh, poner a prueba, ¿no?, a prueba una metodología ágil en 3 de sus sucursales, ¿no?, en 3 de las sucursales que tenían o que tienen en América del Sur, España y México, ¿no?, donde justamente los equipos Scrum fueron multidisciplinarios, dedicados a trabajar en la resolución de problemas, ¿no?, que los usuarios tenían al hacer pues trámites en la atención al cliente e incluso en la reducción de tiempos de espera. Después de un año, pudieron observar que el incremento de la productividad era el triple y que habían pues mejorado las habilidades de liderazgo en sus empleados, ¿no? Todo esto supuso una mejora en la atención del cliente, reduciendo el tiempo de espera de atención en el banco y logrando mejorar la calidad de sus productos, ¿no? Hoy por hoy, BBVA ha integrado totalmente la metodología Scrum en cada una de sus sucursales y en todas las áreas de mejora, ¿no? Entonces, ellos pusieron el mayor foco, ¿no?, uno de los puntos importantes en la atención al cliente, que es en realidad uno de los puntos más críticos que tiene cualquier tipo de organización. Los clientes se quejan porque nos atienden tarde, porque hay demoras en la atención, o porque algo no funciona bien, ¿no? Entonces ellos, siendo pues este rubro que está tan íntimamente relacionado con el cliente, no podían darse ese lujo. Peor aún si ellos manejan operaciones a nivel mundial, ¿no? Imagínense quejas de todo el mundo, ¿no?, y a cada momento. Entonces ellos tuvieron que mejorar, ¿no?, y cambiar justamente aquellos procesos de diseño en las plataformas de atención, ¿no?, en las plataformas en las que eran más críticas, ¿no?, dando un paso adelante incluso más que su competencia, al poder desarrollar pues tareas específicas en menos tiempo, ¿no? Esa mejora de mejorar justamente los tiempos de atención o en la atención al cliente se traduce también en el que los empleados trabajen de una forma más desestresada, ¿no? Recordemos que ya si un cliente empieza a quejarse, muchos por ahí empiezan a gritar, empiezan, ¿no? Entonces los empleados también pues lógicamente se mortifican porque ellos también tienen que avanzar, están que los monitorean, entonces eso se traduce, estas mejoras en realidad se traducen en la mejora de toda la organización, ¿no? Y de modo total, ¿no?, que incluya a los trabajadores, a los directivos, a los clientes y también a sus proveedores, ¿no? Bien. Tenemos también a la empresa Telefónica, ¿no?, que claramente es otra empresa que ha podido hacer uso justamente de esta tecnología, ¿no? Telefónica es otra de las grandes empresas que está justamente en constante proceso de transformación, ¿no? Igual que el rubro bancario también tiende al tema de mejora continua, ¿no? Y desde el 2015 empezó a desarrollar una metodología ágil para reducir jerarquías, ¿no?, jerarquías y burocracias, ¿no?, para que justamente los distintos equipos trabajen de manera más rápida, ¿no? Anteriormente, ¿cómo se formaban las empresas, no? Era un nivel, pues uno veía el organigrama y era un nivel jerárquico que tenías que pasar por 5 o 6 niveles para llegar a tu jefe, ¿no?, o al directivo. Entonces, hoy se habla, pues, de una jerarquía más plana, ¿no?, con el fin justamente de que tanto el empleado le pueda traducir, le pueda hacer llegar el feedback a su jefe o al directivo, y también que el directivo pues logre esa cercanía que se requiere. Entonces, la agilidad es mucho más que metodología, ¿no?
Es un sistema holístico. Las metodologías y los marcos de referencia son el paso inicial cuando se desarrolla pues las metodologías ágiles. Pero se dieron cuenta cuando hubo que hacer pues ese cambio de mindset, ¿no? Y crear un ecosistema mucho más flexible. El objetivo final no es otro que conseguir que las personas, ¿no?, estén en un proceso de mejora continua y se desarrolle claramente una constante capacidad de crecimiento con equipos más diversos y con diferentes perfiles, ¿no? Entonces, en Telefónica se han desarrollado nuevas herramientas colaborativas, se han rediseñado justamente eh, oficinas, espacios, se han incorporado políticas de flexibilidad laboral y un nuevo modelo de gestión de personas, ¿no? Entonces, hay muchos puntos en realidad que aborda pues Telefónica de cara a poder pues adoptar este tipo de metodologías, ¿no? En realidad no hay formas mágicas, sin embargo, el factor recurso humano es bastante importante para lograr el éxito de estas pues metodologías, ¿no? Hay la adopción de buenas estrategias, buenas y mejores estrategias para mejorar el trabajo, ¿no? Tenemos también Spotify, ¿no? Es esta plataforma de audio claramente tiene competidores y eso representa una amenaza para cualquier empresa, ¿no? La compañía se dio cuenta de que además de este problema, ¿no?, de los competidores, la competencia que es claramente constante y se mantiene, ¿no?, tiene pues incidencias a nivel interno, ¿no? Y empezaron justamente por contratar expertos sobre el método Scrum, ¿no? Transformaron la empresa desde adentro para justamente poder competir, ¿no? Lo primero que cambiaron fue la organización de los empleados, ¿no? Formaron equipos de trabajo para poder pues tener una mejor comunicación y lograr que los empleados tuvieran un sentido de pertenencia, ¿no?, con lo que era su tarea, ¿no? Recordemos que no importa lo que se haga, ¿no? No importa las funciones que uno tenga, todo aporta, ¿no? Entonces, no de repente por estar en un puesto más bajo, ¿no?, es que yo no aporto nada, ¿no? Si no se aportara nada, entonces el puesto no existiera, ¿no? Con los equipos ya formados, justamente mejoraron la productividad pues, de la empresa, eliminando los factores que entorpecían el proceso de creación, como el pedir permiso justamente para realizar algunas tareas, lo cual quita pues autonomía muchas veces para que los equipos desarrollen sus trabajos. También establecieron objetivos a corto plazo dentro de la meta a largo plazo y empezaron a dar pues un enfoque a cada uno de sus empleados para realizar una tarea en específico, ¿no? Cada equipo también tenía una misión dentro de la empresa. Entonces empezaron a cambiar, ¿no?, ciertos procesos que claramente se volcó en la obtención de resultados, la satisfacción de la demanda de la clientela, ¿no?, y claramente el mejor trabajo del equipo, ¿no? Tenemos a Amazon, que también implementó Scrum para que sus equipos de trabajo se fortalecieran y obtuvieran justamente autonomía. De este modo, justamente los procesos se llevan a cabo de manera más efectiva, más eficiente, eliminando obstáculos y permitiendo que cada equipo pues posea autoridad en sus propios procesos, ¿no? Esta metodología ya no es el futuro, ¿no? Es una realidad para muchas empresas. Muchas compañías están contratando gente especializada en este tipo de metodologías, justamente debido a la alta demanda que se ha generado en los últimos años, ¿no? Logrando que las empresas pues obtengan ese valor agregado y esa ventaja competitiva frente a su competencia, ¿no? Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.